¿Cómo están? Hola, soy Maru Figueroa y la verdad me siento muy feliz de compartir con ustedes este tema porque pues es algo muy importante. Estamos viviendo una situación difícil y qué bonito encontrar como el caminito, la luz al túnel. Muy bien, pues nuestro tema, vamos a hablar de duelo, pérdidas, luto, toda esta historia, pero más que eso es, ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo este dolor que tengo? ¿Qué hago con esas situaciones tan complicadas que han estado pasando? ¿Qué es lo que hago con esto? Bueno, pues muy bien, pues vamos a disponernos a dar inicio a esta charla que Nantli con todo gusto los acompaña. Nantli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, está para servir a ustedes. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Les pedimos de favor sean tan gentiles de irnos diciendo sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. También voy al inicio de esta charla decirles que vamos a iniciar a partir del 14 de agosto nuestro grupo sobre duelo y además el 15 pues les tengo buenas noticias. Empezamos con un diplomado de proceso de duelo, ¿sí? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Entonces, resolver mis duelos. Wow, o sea, resolviendo mis duelos. Vamos a hablar un poquito de esta historia de qué son los duelos. Bueno, los duelos tienen mucho que ver con este proceso muy doloroso, muy complicado de las pérdidas. Por decir algo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de diferentes duelos. Yo tengo este libro, por decir algo, y bueno, pues lo pierdo. Dependiendo del vínculo que yo tenga con el objeto o con la persona, es como yo voy a procesar esta historia de duelo. Entonces, ante esta circunstancia, pues es muy importante el momento, también mi ciclo vital, cómo me encuentro, el vínculo, como ya lo comentábamos, que yo tengo, y dependiendo también esta historia, no es lo mismo algo material que algo físico. Entonces, también algo con la relación. Puedo yo perder o estar perdiendo la relación, por ejemplo, con mi mascota, o puedo yo perder, por ejemplo, la relación con mi pareja. Puedo estar teniendo un duelo de pérdida, que es algo muy complicado, o sea, es muy doloroso. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo voy resolviendo? Entonces, todo duelo es dolor. El duelo duele. Y duele y habla de nuestras emociones, habla de nuestra psicología, habla de nuestro proceso también de crecimiento. Por eso es tan complicado esta historia de irnos acomodando y de ir primero teniéndolo en mente. ¿Qué es lo que me está doliendo realmente? ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo? O sea, primero hay que mirarlo, o sea, hay que nosotros hacer una introspección personal y decir cuál es el vínculo que yo estoy perdiendo y con qué y cuáles son las maneras en las cuales yo antes he tratado de resolver mi duelo. En los duelos, saben, no hay recetas mágicas. En los duelos es un querer cambiar, es un querer, es un anhelo, es una esperanza, porque nadie de nosotros queremos sufrir. Nadie, todos nosotros queremos sonreír, que las personas nos aprecien, que las personas nos quieran, que nosotros tengamos esta capacidad tan bonita del sentido de pertenencia, de ser queridos, de ser gustados. Entonces habla también dentro de esta situación de mi autoestima y de mi inteligencia emocional, cómo me voy moviendo yo, en qué circunstancias para que yo pueda salir adelante de mis pérdidas, de mis duelos. Entonces, el luto, por ejemplo, me voy a ir a un poquito otro tipo de conceptos, todo este proceso después de la pérdida, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, por decir algo, ¿no? Desafortunadamente, ante esta emergencia sanitaria, bueno, pues estoy perdiendo a mi hijo, estoy perdiendo a mi mascota, estoy perdiendo a mi padre. Entonces estos procesos son muy dolorosos, muy complicados. El yo psíquico se divide, hay una situación de no poder estar en el mundo, de no es posible lo que me está pasando. Entonces yo me creo mi propia realidad y ante esas circunstancias pues puedo perder todos mis equilibrios, todo mi potencial, mi estar, todo el detenerme y decir, no, pues yo no está bien todo lo que está pasando y entonces hay un sufrimiento y puede inclusive, dependiendo la sintomatología y dependiendo ese proceso, ir perdiendo inclusive mi propio hacer, mi propio constante de estar contactando con el mundo y con los demás.
Y puedo pasar, a mí me gusta mucho comentar esto de Kubler-Ross, porque antes se pensaba que eran como etiquetas, fase 1, fase 2, fase 3, pero se malinterpretó, ¿no? El doctor Fisotti nos explica específicamente que esto no lo quiso la doctora Kubler-Ross, que ella quiso manifestar determinadas situaciones que se pasaban, pero nunca era la primera, la segunda, la tercera, no, sino que es un impacto, ¿no? Entonces, ante esta situación de luto, pues es todo este proceso emocional que yo estoy empezando a tener con el otro y con los otros, porque ya no está esa persona y ya no está ese vínculo. Entonces, en el luto hay un vacío, hay una situación de dolor extrema, hay una disociación de mi yo, hay un sentido de pertenencia nulo, estoy volteando a todas partes y siento un vacío, no lo puedo creer y entonces hay un proceso muy complicado de dolor. Entonces, bueno, un poco dándole esa pequeña introducción, vamos a ir también, por supuesto, escuchándolos a todos ustedes, viendo cómo se encuentran y dándoles esta apertura para que también ustedes vayan haciendo contacto con estas pérdidas, pero también haciendo contacto con cómo lo hemos solucionado. Si esa es la primera vez que me ha pasado, ¿cuál fue el aprendizaje? Si es que sí, si es que no. Si es que es la primera vez que yo me enfrento a una situación tan complicada, tan dolorosa, pues es importante que yo tome conciencia de cómo mis padres, mis tíos, mis abuelos me enseñaron a mirar este tipo de pérdidas, porque pues es muy importante también nosotros cómo es que nos van enseñando y cuál es la historia de resolución de nosotros, porque todo dolor es un gran aprendizaje. O sea, el dolor es un maestro en nosotros. Lo que pasa es que nosotros, como nos nula el dolor, nosotros entonces queremos ocuparnos en otro tipo de situaciones, como es, y también en emociones, como es el enojo, la ira, el shock. Nosotros no queremos mirar esta realidad porque esta realidad duele. Y entonces lo que yo quiero hacer, pues es tratar de vivir lo mejor posible. Pero sin embargo, a veces o no me dejan o no puedo, o según mi perfil de personalidad, no estoy tampoco en condiciones ni emocionales, ni físicas, ni psicológicas para salir adelante. Pero resolver los duelos me da un estar en el mundo, me da un estar contactando con mis emociones y también un hacerme responsable de mí. O sea, si yo he perdido, estoy pensando en esta historia, ¿no? De mis lentes, tengo una pérdida de mis lentes, que son los que me sirven bastante para poder yo observar. Entonces, me enfoco a cuál es mi problema. En este proceso de duelo, de pérdida, ¿cuál es mi problema? Bueno, pues entonces que he perdido mis lentes. ¿Cuáles serán las posibles soluciones? Siempre hay que tener como un plan A, plan B, plan C, para que nosotros podamos obtener recursos internos para solucionar nuestras pérdidas. Pero entonces también pienso, entonces, ¿cuáles son mis estrategias internas? Bueno, es muy importante que dentro de las estrategias internas te preguntes, este duelo que tú tienes, vamos a darle un poco de forma, de figura. O sea, ¿cómo es mi tristeza? ¿Cómo es mi enojo? ¿Cómo es esta situación tan impactante que me llega a mí? Dale forma. Entonces puedes tomar una plastilina y puedes darle forma. ¿Qué forma tiene tu duelo? ¿Qué forma tiene tu tristeza, tu ira, tu desesperanza? Porque estamos hablando de emociones, de pensamientos, pero también de historias construidas con ese vínculo. Entonces, en la medida que tú puedas identificar cuál es tu tristeza, vas a empezar a identificar el tamaño, el aroma, la rugosidad, también esta historia de, imagínate, si tú me dices, por ejemplo, ahorita, Maro, es que mi tristeza es del tamaño de una habitación, entonces te está diciendo, ¿qué te está diciendo esa tristeza? Que te sobrepasa, que es una situación en la cual tú no puedes acceder. Si te está diciendo qué aroma tiene desagradable, te está diciendo que imagínense qué complicado y qué doloroso es estar viviendo junto a algo que tiene un aroma tan desagradable. Entonces, cuando tú vas mirando todo este tipo de situaciones, te van dando a ti oportunidad a que tú misma te veas a ti, pero que veas también este proceso de la tristeza, del enojo, del dolor. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Ya que tienes identificada de qué tamaño es tu tristeza, de qué tamaño es tu dolor, también puede ser muy maravilloso que lo pintes. Píntalo,
pinta de qué manera estás tú mirando este duelo, este dolor. Píntalo, es extraordinario mirarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a la Capilla Sixtina y nosotros podemos observar la Capilla Sixtina, ¿no? Cómo está pintada y cómo esa tristeza de Miguel Ángel y toda esta inteligencia y esta sabiduría, pues está mostrada. Entonces, píntalo, atrévete a pintarlo, atrévete a darle una forma, ¿sabes? Es importante también vincularlo con una melodía o vincular tu dolor con algún sonido específico, porque todas esas situaciones de duelo y de pérdida siempre nos recuerda algún color, algún aroma. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que, bueno, tuvo una pérdida muy grande, como de perder a su bebé fue en ese hospital. Entonces, toda esa situación la va a recordar el color de las sábanas, el aroma del hospital, la voz de los enfermeros, de los doctores. Y entonces todo esto van a ser estímulos que te van a llegar a ti. Pero si tú los pintas, los escuchas, los pones y te atreves a observar tu dolor, eso va a ser grandioso. Porque entonces ya va a haber no una unión, una asociación contigo en el dolor, sino va a ser una unión de observar, aquí estoy yo con todas mis potencialidades, porque mírate, ve tu sonrisa, ve el brillo de tus ojos, ve el aroma, siente el aroma que tú emanas, siente la rugosidad de tu piel. Si tú tan solo pudieras entrar y conocer un poquito de los pensamientos de los demás, te darías cuenta que eres muy valioso, muy valiosa para tu familia. Aunque a veces, bueno, nos disgustamos y ponemos así como, ¿no? Entre frío, entre nosotros dos, realmente eres muy valiosa, muy valioso. Y si tú te das cuenta de que aquí está el dolor que ya pintaste y te das cuenta de toda esta historia que estamos haciendo y un poquito te ves a ti misma, a ti mismo, entonces ya va a haber una disociación y entonces pues es muy importante que tú no seas el problema, tú eres tú, ¿sabes? Tú eres tú con toda esta gama, con esta situación de historias maravillosas y de honor y de esperanza que siempre les has dado a los otros. Pero este es el problema. Entonces ya no estás unida al problema, sino que tienes esta historia de decir, aquí está mi duelo, aquí es por esto, esto y esto, y entonces puedes, inclusive esto te va a ayudar muchísimo para que veas las conexiones de la culpa, si es que realmente, bueno, fuiste participante de la culpa, si fuiste responsable de algo así, ¿no? O tan solo te va a dar la historia para que tú puedas encontrar de qué forma, de qué manera puedes acomodar y reescribir y aprender de este duelo, aprender de esta pérdida. Porque, ¿saben? Nosotros no nos gusta mucho hablar como de este tema de muerte, de este tema de como de la enfermedad, ¿sabes? Pues yo recuerdo hace mucho tiempo, le decía yo a mi hermano, oye Pacorro, porque así le decíamos de cariño a mi hermano, ¿y qué pasaría si alguien de nosotros llega a morir, si tú o yo, qué pasaría? Y me decía, pero ¿por qué estás tan deprimida si eres psicóloga? ¿Por qué quieres hablar de esos temas? No, bueno, claro, disculpa, quizás no sea el momento, ¿verdad? Pero busquemos un momento, hermano. ¿Por qué? Porque va a ser muy doloroso si yo me voy, tú te vas. Y no, mamá, mírala, a mi hermana que está hablando de esos temas, ¿por qué? O sea, hablar del tema pérdida, duelos, muerte, es una situación súper complicada, ¿sabes? Entonces, desafortunadamente, bueno, pues te puedo comentar con gran dolor. Mi hermano falleció, entonces no se hablaron de las cosas tan importantes que se tienen que hablar. Entonces vamos a atrevernos a un poquito ir hablando, un poquito irnos dando cuenta que nosotros somos personas maravillosas y que tenemos un ciclo de vida y que no la muerte lo cierra, al contrario, lo transforma de otra forma. Entonces, leí en un libro que decía que cuando nosotros nacemos, ay, pues nos aplauden, sí, bravo, bravo, fue nena, sí, precioso, o fue niño, ¿no? Y los vemos y pues, ay, es fabuloso escuchar el llanto cuando van naciendo, pero cuando nacemos, nosotros somos los que lloramos y sabes que todos los demás aplauden, ¿no? Y cuando llegamos a fallecer, pues está en una paz, ¿no? En una paz en su rostro. Ojalá que todos tuviéramos una paz en nuestro rostro también, déjame decírtelo, cuando llegamos a fallecer.
pero nosotros somos los que lloramos y esa persona ha cumplido un ciclo. Pero esto te lo digo a nivel de razón, porque entra aquí a lo cognitivo, ¿no? De decir, bueno, nacemos, reproducimos toda esta historia y fallecemos. Pero esto entra aquí. En la situación del proceso de duelo siempre tiene que estar conectada, está conectada con nuestras emociones, con nuestro corazón. Entonces, hablar de la psicología de nuestras emociones, hablar de todo este proceso de nosotros y de la historia vincular con el objeto, con la persona, es trascendental. O sea, es trascendental que cada uno de nosotros escribamos. O sea, yo me acuerdo hace muchos años que estudié tanatología y nos decían, pues escribe tu testamento. Y yo, ay, no, pero ¿qué les pasa, no? Porque voy a escribir mi testamento, ¿no? Está un poco esta historia, como lo que te platico de mi hermano. Pero bueno, no exactamente yo te invito a que escribas un testamento, pero sí te invito a que vayas escribiendo poco a poco qué es lo que tú vas descubriendo de ti con tus cambios día a día, ¿sabes? O sea, día a día, cómo es que tú vas creciendo, acomodándote, cumpliendo tus metas, haciendo una elaboración, desarrollando estrategias, elaborando un proceso de vida, dándole cómo va tu sentido, para dónde vas, cuáles son tus flechas, cuáles son las tareas que tienes. Y entonces poco a poco ir acomodando todo este proceso de tal manera que te vayas sintiendo confortable, de tal manera que vayas sintiendo que cada uno de nosotros somos capaces de ir dándonos como un apapacho, como un estar en el mundo, pero ¿sabes qué? Con la mirada a los otros. O sea, hace tiempo también el doctor Díaz nos decía que es súper importante y no nada más porque nos lo diga él, porque es una realidad que tú mira tu sistema familiar, mira dónde estás incluido. Y entonces, si tú tienes una mirada social, si tú logras ver tu contexto, va a ser mucho más fácil que tú desarrolles todo este tipo de valores, como es la gratitud, la generosidad, la paciencia, la esperanza, y que seas virtuoso, que alcances tú estas historias de virtuosidad, que alcances tú esta historia de sentirte, de que das a los otros y que piensas en los otros, que piensas en el universo, que piensas en la mascota, que trates de cosas tan sencillas como en el jardín de tu casa, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a observar que cada vez que regaba más las plantas y le tenía mucho más cuidado yo, entonces una serie de como animalitos, como son los pajaritos, llegaban, bebían agua, entonces me dio así como un poco más la idea de ponerles inclusive un poquito de alpiste, o sea, es decir, estoy con los otros y estoy conmigo y estoy observando que cada día, por ejemplo, tan fácil como es utilizar las palabras mágicas. ¿Tú sabes cuáles son las palabras mágicas? Las palabras mágicas es buenos días, y será genial que dentro de las palabras mágicas tú tengas así como una libretita cerca a ti y entonces escribas un pensamiento maravilloso para ti. En ese despertar que andamos todos, no, corre, 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 ya suena el despertador, anda, tenemos consulta, vamos a salir, etcétera. Que tú te des un segundo, un minuto, para hacer unas respiraciones y para decir, hello, bonito día, hello, ya voy con todo. Y que te escribas una frase, como puede ser una frase, hoy tengo esta meta, ¿no? Hoy le voy a decir a uno de mis hijos, ay, ¿sabes? Qué bonito es ser tu madre, me siento tan orgullosa de ti. O decirle a la pareja algunos pensamientos positivos, decirle a tu mascota, ¿no? Decirle a tu mascota, hola, ven, acariciarlo. Y después, bueno, pues ya te vas a la rutina. Si esto nosotros logramos hacerlo por las mañanas y por las noches, entonces estaríamos contribuyendo a acomodarme este dolor, esta alegría, esta esperanza. Y si, bueno, si estamos en un proceso de dolor tan profundo, tan complicado, bueno, también es importante que escribamos. Es como te lo comentaba hace rato. Escribe tu dolor. Y hay una técnica que yo le he puesto como la del vómito. Soy así como raro, pero bueno. Entonces tú tomas tu computadora, ¿no? Y como decía el doctor Jaspers, empiezas a escribir, escribe todo. En vez de tu autobiografía, yo lo que yo he hecho,
para manejo del duelo y para ir resolviendo mis duelos. Entonces, escribes, le vas a designar un nombre que a ti en la cognición, en la emoción, te haga sentido esa carpeta en tu computadora y vas a estar escribe. Pero no te detengas, simplemente como que escribe todo ese dolor y no lo leas. Ahí lo vas a tener guardado, ¿no? Otra cosa que también a mí, la verdad, me ha hecho, me ha servido, me ha sido de muy útil en la consulta, es que los pequeños hacemos un árbol del duelo, un álbum del duelo. Es decir, desde iniciando, ¿no? Pones acerca de la persona que haya fallecido o el vínculo que tú hayas perdido, tu mascota, etcétera, y vas haciendo un álbum, vas pintándolo con pinturas táctiles, es decir, que con tus dedos, con tus manitas, vas a ir pintando este proceso de duelo, cómo fue, ¿no? Te podría decir, regresando un poco a esta historia de la pérdida de un duelo, algunas pacientes han pintado como solamente poner sangre, poner rojo en esa hoja, porque les recuerda eso, ¿no? A la pérdida de su bebé. Otras personas pues han pintado como oscuridades, negros, pero es importante que esas personas, muy respetables sus duelos y muchas gracias a ellas por confiar en una servidora y por venir a trabajar acá conmigo a la consulta. Pero sabes, tú lo puedes hacer en casa. Esa es la maravilla, que tú puedes hacer como este tipo de recursos para ir resolviendo tus duelos, para ir acomodándolos. Otro recurso también muy importante es, ¿por qué no? Reescribir esta historia, pero ya de tu historia de vida. O sea, quién eres tú, a dónde vas, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, igual con el doctor Vicencio, ¿no? Cuando nos pone la línea de vida, ¿no? Que bueno, pues la línea de vida tiene que ver con que tú puedas dibujar una línea y poner los acontecimientos más importantes de tu existencia y los acontecimientos negativos. Y lo más importante es cómo saliste de eso. ¿O no tienes estrategias? ¿O no, a lo mejor nunca te has, la verdad, pensado en eso? Pero ¿cómo saliste de esa fiesta de 15 años que no te realizaron y que tú tenías esa esperanza? O sea, ¿cómo lo resolviste? Y la línea de vida entonces te va dando esta narración de los hechos, ¿no? De decir, bueno, pues nací en esta fecha y estas son las situaciones complicadas que he tenido, que he vivido. Y además, pues algo también como muy trágico dentro de las crisis, ¿no? Es algo que nosotros vemos al inicio, siempre cuando estamos, la verdad que nos sentimos honrados de que ustedes confíen en nosotros y que nosotros seamos también copartícipes en la historia que ustedes están recreando de sus vidas. Y entonces, bueno, pues juntos ir armando como por pedazos toda esta historia, pero lo más importante es darle una forma, ¿no? A esta forma me refiero como lo que ya te comenté de la plastilina, pero basado ya en la resolución de conflictos. O sea, este duelo, ¿no? De haber perdido, por decir algo, mi cartera en el cine, ¿no? Entonces, este duelo, ¿qué me enseña? Trae este aprendizaje y entonces son momentos significativos dentro de mi línea de vida, dentro de mi proceso de pérdidas, que me van diciendo dónde está mi atención. Mi atención en todo momento, mi senso-percepción en qué, en dónde, cómo está. Y algo también importantísimo es la música. Asocia música que te haga a ti rememorar esperanza y alegría, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, en este chat, ¿no? Que nosotros tenemos, bueno, pues yo puse una música contagiadora, puse una música muy alegre, porque también nosotros es importante que nos acompañemos de la música, pero también del silencio. Pero un poco vuelvo a la música. Si nosotros tenemos esta música que nos moviliza, nos prende, nos hace bailar, nos hace mover nuestro cuerpo, pues va a ser muy significativo, porque también me va a despertar una sonrisa, ¿no? Yo me acuerdo muchos años, estuve bailando danza árabe y pues es la danza que te calienta la sangre, el cuerpo, ¿no? Estos tambores que se escuchan, también este proceso que también le des oportunidad a saber desarrollar habilidades. ¿Cuáles son tus habilidades? Quizás ahorita inclusive estamos hablando y tienes habilidad pues para pintar, para tocar la guitarra, para tocar el piano, para ser escritora, o sea, todo esto va con el duelo, acompañándolo.
con la resolución de tu proceso doloroso del duelo, ¿no? Algo que también quisiera comentar, ¿no? Bueno, pues es el honrar. ¿Cómo has honrado estas pérdidas? ¿De qué manera significativa, con qué tipo de valores estás honrando esto que te dio la vida, que lo disfrutaste? Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en mi hermano, ¿no? Y que lo disfruté, lo viví, vi su sonrisa, vi su alegría, la verdad, una persona honrada, gentil, amable. Entonces, ¿por qué no honrar todos esos valores que mi brother me enseñó, ¿no? Que mi gran hermano me enseñó? ¿Por qué no honrarlos? Pues es muy significativo, ¿sabes? Otra persona me decía, yo honro a mi pareja porque él amaba a las mascotas y entonces las honro de esa forma, dándoles croquetas o haciéndome cargo en algunas veterinarias de otras mascotas. Es decir, que siempre es importante como darme la oportunidad de honrarlos. ¿Cómo los honras? Los honras desde una oración, los honras desde desarrollar actitudes de amor y de respeto hacia ellos, los honras cuando decides donar unos órganos, cuando firmas y acepta toda la familia en conjunto, porque hay que mirar el sistema de creencias, en qué creemos nosotros, cuáles nuestras ideas, nuestros pensamientos en nuestra vida. Entonces, en la medida de que tú vas honrando esta historia, entonces en esa medida vas reafirmándolo, ¿no? Por ejemplo, yo mi tesis doctoral se la honré a mi hermano, o sea, le dije, te honro por todo este proceso, por supuesto a todos mis pacientitos, ¿no? Entonces, honrar significa todo un proceso de trascender, así como el perdón, ¿no? El perdón, ¿sabes qué? El perdón lo que hace es que nos libera. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te perdono, pero no lo estoy diciendo bien claro ni desde aquí ni desde acá, ni desde todo este proceso del duelo que viví, sino el perdón es otro tema que te invito para que nos veas más adelante, pero es un tema bien precioso que te vamos a invitar también a que nos acompañes. Pero hoy quisiera yo quedarme con esta historia, de decirte honrarlo, honrar a aquella persona, honrar aquel vínculo de tus amigos, ¿no? Ahorita en esta pandemia que nosotros estamos viviendo, pues es como también súper importante que nosotros estemos desarrollando todo este tipo de introspección y de profundidad. Porque estoy pensando, por ejemplo, en mis amigos que desafortunadamente fallecieron con toda esta situación de lo del COVID, ¿no? ¿Cómo los honro a ellos? Bueno, pues merecen un aplauso, merecen de verdad un momento de silencio, quizás también de corazón, sinceramente, una oración, una velita que a mí me signifique esta velita, esa lucecita, que donde ellos vayan encuentren un camino hermoso y digno que los acompañe, ¿no crees? Todos estamos ahorita sufriendo, pero ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Es un sufrimiento colectivo. Entonces, vamos a juntar este sufrimiento colectivo y vamos a crear algo, desde plantar un árbol, desde regalarnos una plantita, desde decirnos hoy buenos días, desde agradecer al mundo, ¿sabes? Que estamos aquí. Vamos a llegar a un momento en que no vamos a estar, pero, ¿sabes? Hoy tienes una tarea. No, estamos a la mitad del año casi, ya. Entonces, ¿cuáles eran tus planes? Y si no los fueron los planes que teníamos nosotros, nuestras tareas específicas, bueno, pues vamos a reacomodarnos y vamos a ver que sí tenemos y de lo que sí tenemos, qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero despedirme de esta charla diciéndote pues un pequeño cuento, ¿no? Eh, había una vez en un lugar, ya te lo sabes quizás este cuento, pero a mí me encanta muchísimo, ¿no? Que dice que había un buscador, ¿sabes? Entonces este buscador iba pues caminando, buscando, y entonces en una ocasión que estaba buscando, pues se cansó. Y entonces lo que hizo, bueno, pues me acomodo y entonces, bueno, me voy a sentar, ok.
Y entonces le dio curiosidad, como era un buscador este guate, entonces le dio curiosidad dónde estaba sentado. Entonces vio dónde estaba sentado, se levanta, limpia el lugar donde está sentado, se levanta pero enfado y dice, estoy sentado en una tumba de una niña. Y entonces dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y entonces, como era un buscador, va y limpia varios lugares de ahí y se da cuenta que está exactamente en un cementerio. Dice, wow, estoy en un cementerio de niños, todos no pasan de los 10, 12, 15 años, por Dios, pues ¿qué habrá pasado? ¿O por qué habrá aquí cementerio de niños y de adultos? ¿O cómo será? Y pues, entonces era tan curioso, ¿verdad? Que fue y entró a la oficina, buscó la oficina donde está todo el registro, ¿no? Y entonces les preguntó, disculpen, ¿qué aquí tienen o cómo es esto? Cuéntenmelo, ¿no? Y él dice, no, lo que pasa es que cuando nace una persona, a sus padres se les da este libro en blanco. Este libro en blanco, entonces sus padres empiezan a escribir desde temprana edad, ¿sabes? ¿Qué tiempo sonrió la persona? ¿Qué tiempo fue desarrollando alegría? Y lo van escribiendo las fechas. Cuando el niño ya o la niña ya es un poquito más grande, se le entrega ese libro a la persona y entonces ahora esa persona es responsable de ir escribiendo ese libro. En ese libro, los acontecimientos más importantes, esa vez que nos aventamos en la alberca y jugamos, esa vez que reímos, ese cumpleaños maravilloso. Y entonces van escribiendo cuánto tiempo han sido felices en la vida, cuánto tiempo han disfrutado. Así que al final, cuando la persona fallece, bueno, pues se suman los días, los minutos, los segundos. Y entonces se observa que de 80 años, 90 años, solamente a veces fuimos capaces de ver esa luz, esa chispa, de movernos, de querer vivir, desear vivir en paz, con alegría, con valores, con amor, con fe. Y entonces, bueno, pues desafortunadamente, haciendo una sumatoria de las horas, no rebasan ni los 16 años de vida. Entonces yo te invito a ti que me estás escuchando y que te lo agradezco profundamente. Te lo agradezco porque sabes que me encanta y esta nueva tecnología también es un proceso nuevo para todos nosotros y que bueno, pues en este momento que estamos nosotros, ese libro, es nuestra tarea, que ese libro a partir de ese momento, pues tenga ¿sabes? Una sumatoria de si yo, no sé, voy a fallecer a los 85, etcétera, pues que mi libro tenga 200 años, o sea, que pueda sobrepasar esta historia de placer de vivir. Es que este placer de vivir que me corre por la sangre, de decir, de crear, pero también, pues por supuesto, ¿no? De saber escuchar al maestro del dolor, al silencio. Yo tomé hace muchos años un taller de silencio de una semana que te lo puedo recomendar también muchísimo. Y que es grandioso escuchar tus silencios, escuchar tus pausas, porque esas pausas te van a dar a ti una gama importantísima de sonidos internos, ¿sabes? De colores, de arcoíris. Y bueno, pues en esta historia, pues es importante escucharla, ¿sí? Entonces, bueno, creo que me dicen que tenemos aquí preguntas, ¿no? Comentarán, dice, saludos desde Guadalajara, pues muchísimas gracias, mi Dodi, gracias, ¿no? Janet Pérez también, muchísimas gracias. Vero dice, usted siempre tan amable, no, pues ustedes, gracias a Dios, gracias a ustedes. Entonces dice aquí, también José Jiménez, saludos desde Tlaxcala. Vamos a ver, con esa tecnología nueva de ir moviéndonos, ¿no? Y de ir viendo, pues a todos y cada uno de ustedes, a todas estas hermosas preguntas que nos hacen, pues muchísimas gracias. Vamos a ver por aquí. Dice David Sánchez, gracias por compartir sus conocimientos. No, gracias a ti, David, por escucharme. Joana Ferreira, excelente tema. Sí, con todo gusto te invitamos, mi Joana, para nuestros grupos que tenemos de duelo ya abiertos y nuestro diplomado de duelo. Tere, mi Tere tan preciosa, muchísimo gusto, Maru, y qué importante es reconocer la forma de mi experiencia del duelo. Muchas gracias por compartirlo, ¿no? Y entonces también aquí tenemos para nuestras
Les voy a decir, dentro de nuestras redes sociales está Facebook, Twitter, Instagram y entonces, bueno, pues tenemos todo esto. Ay, gracias por los corazones. Eso. Bueno, pues tenemos todos estos mensajes y además todas estas redes que NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, está para servirles, ¿no? NANTLI significa madre, ¿saben? Y para mí es un honor ser la fundadora de NANTLI, porque de esta manera yo trasciendo. Y lo que me estaba diciendo David, fíjate, David, que yo aprendí en España, yo estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, muy honrada por esa beca que me dieron. Y entonces un profesor de nosotros, y creo que ya les he comentado, nos daba más de 70 diapositivas en una clase, ¿no? Y ya las pasaba y todo era un conocimiento genial y grande, ¿no? Entonces yo, pues sí, la verdad, me acerqué al profesor y le dije, profe, nos dio la plática, nos las mandó por correo. O sea, así como son 70 diapositivas, es su trabajo de mucho tiempo. Y me dijo, Maru, es que si tú no me lees, yo no soy nadie. O sea, volvámonos otra vez a ver de qué estoy hecho. Ese profesor nos dio su tiempo, su experiencia, su profesionalismo. Y entonces, ahora a nosotros, ¿qué nos toca? ¿De qué manera nos toca honrarlo? Y honrarnos a nosotros. Y honrar a Dios y honrar mi aire que respiro. Entonces, bueno, pues ser generosos, David, a todos nosotros que nos escriben y les agradezco tanto. Es algo muy importante tener siempre la meta del amor por el prójimo, el amor por los demás. Otro comentario que les quiero hacer es que México-Madrid, me parece son como 17 horas de vuelo directo, y entonces en esos 17 horas, wow, fue extraordinario para mí porque, bueno, hubo una turbulencia, ¿saben? Uno de tantos viajes, hubo una turbulencia, yo estar allí en el avión, entonces dije, wow, ¿no? Entonces sale nuestra compañera azafata y dice, hay turbulencia, etcétera, pónganse las máscaras, todas las indicaciones que ya nos habían dado antes, pero en el evento mismo también, ¿no? Y entonces a mí de verdad que me hizo clic eso, ¿no? Hablo de la belleza inesperada también, que ahorita les comento, pero me hizo clic eso porque dije, sí es cierto, si yo tengo esta posibilidad de que haya esta turbulencia y yo me pongo la máscara, pero inmediatamente se la pongo al otro, pues eso es maravilloso, ¿sí? Y eso de verdad a mí me hizo clic, pero sabes, a ti también muchas cosas te van a hacer clic en la vida, pero a veces son tan imperceptibles que a veces no las logramos ver. Pero ponte atenta, ponte atento, mira alrededor y observa las señales de vida, ¿no? Y para esta historia, yo les invito a que vean varias películas, pero una de ellas es La vida misma. O sea, la vida misma la tienes que ver 2, 3 veces porque de verdad es increíble porque te va acomodando, ¿no? Hablando del duelo, pues hay muchísimas películas, pero una de ellas es La belleza inesperada. Este proceso de perder a un hijo, ese proceso de los vínculos, te hace de verdad perderte, negar, enfurecerte y soltar los vínculos positivos que sí hay, porque los demás se quieren acercar a nosotros, pero está en mi duelo y mi enojo que los corro, los alejo de mí. Entonces también mirémonos cómo nosotros no miramos el amor que los otros nos tienen, la atención. Por ejemplo, a todos ustedes, pues yo les debo un gran aplauso, porque ustedes me están dando un tiempo a mí. Ustedes me están regalando este tiempo y yo no tengo con qué retribuírselos, más que con 1000 bendiciones y un profundo agradecimiento. Para que se encuentren, compartan, vivan, rían y también, pues si es momento de ello, que el duelo nos da este proceso también de sentirnos soledad, vacío, llanto, tantas cosas por las pérdidas de la pareja, de los hijos, del dinero, del trabajo, de esta situación tan complicada, ¿no? Bueno, pues es importante vivirlo, ¿sabes? Vive tus duelos para que salgas de ellos. Vive el duelo, pero encontrándolo con estas estrategias que con todo corazón yo te comparto, de verlo acá, el duelo, pero no dentro de mí, porque ¿qué es lo que come la depresión? Pues tristezas, ¿no es cierto? Entonces, pues hazla que baje de peso. Sí, doy a entender, o sea, que tengas esta historia de que
Aquí te quedas depresión, aquí te quedas tristeza, me enseñaste esto, esto y esto, lo honro y ahora yo sigo con mi sentido de vida y vámonos, ¿sale? Ok, bueno, pues me despido, muchísimas gracias, Landy te lo agradece y también Maru Figueroa. Muchísimas gracias, hasta luego.